Vamos a orar, mis hermanos amados. Gracias al Señor. Gracias, Padre, por tus bondades. Bendito eres, Señor, soberano, lleno de gracia, de poder, de majestad. Triplemente santo, Señor. Tú eres misericordia, eres paz, eres gozo, Señor. Total plenitud. Tú, Señor, que habitas en todo lugar y reinas desde los cielos, Señor. Tú, Señor, que mostraste tu amor, entregando a tu Hijo por pecadores. Y tú, precioso Señor, que voluntariamente pusiste tu vida como un sacrificio para redimirnos. Aquí estamos tus santos. Han pasado, Señor, más de 2000 años y continuamos en pie solo por tu gracia. Por ti, Espíritu Santo, habitando en nosotros, sostenidos, Señor, por tu amor. Gracias, Señor amado, porque este nuestro éxodo no habrá fracaso. No habrá generaciones de los que has salvado que se quedarán atrás sin entrar a la tierra prometida. Todos aquellos, Señor, que tú has salvado llegarán. Gracias, Cristo. Te alabamos, Santísimo Dios Trino. Te pedimos ayuda para poder adorarte como tú bien eres digno, Señor. Nos despojamos de todo peso y de pecado que nos asedia, Señor, para no tener en nosotros distracción. Te pedimos fuerza, ánimo, ayuda al que está desvelado y cansado, ayuda al niño, al bebé, Señor. Creemos que tu palabra tiene poder para penetrar sus corazones, Señor, cambiarlos por nuevos, Señor, de carne. Así que obra, mi Dios, en todos. Gracias, Señor, por los que has traído acá por primera vez. Obra, Señor, a través de tu palabra en ellos, en los creyentes, y aún más, Señor, te pido por los incrédulos que son vulnerables. Por favor, concédeles vida, Señor, hasta que te conozcan. Confío, Padre Santo, eterno, que tú puedes hacer lo que bien te plazca. Y en tu eternidad, Señor, has elegido, Señor, a quienes has de salvar. Pero creo que en eso, Señor, también puedes elegir a otros más. Así que obra, Señor amado, de forma soberana, Señor. Concédenos la paz y el gozo. Y también, Señor, que seamos, Señor, capaces de dimensionar cuán bendecidos somos en poder tener, amado Señor, esta adoración pública, Señor, de forma libre, con bocina, cantar y escuchar tu palabra sin restricción alguna, Padre. Pedimos, mi Dios, que obres en las vidas nuestras, dándonos fuerza y ayuda, Señor. Te pedimos por las iglesias hermanas, sobre todo, Señor, los hermanos que están escuchando esta palabra, Señor, a través de este medio, que están, Señor, formando, Señor, temerosos grupos de creyentes, y que seguramente tú harás una obra grande en sus vidas. Te pido, Padre, para que les cuides, guarda a nuestros niños, sígueles dando deseo, atención para tomar sus notas, para crecer. Ten compás a los bebés, Señor, para que las mamás, los papás puedan recibir tu palabra, Señor. Pon tu mano sobre nosotros, mi Dios. Te pedimos perdón por nuestros pecados y también perdonamos a los que nos han ofendido. Deseamos, Señor amado, presentarnos hoy de ti fielmente. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, a estar atentos a ti. Este día es tuyo, Señor, pero también es para nuestro descanso. Así que te pedimos descanso en nuestra alma, Señor. Te rogamos en Cristo, Señor. Gracias por tener a Jorge aquí entre nosotros. Mi Dios, de nuevo, gracias por el bien que has hecho y gracias por todos mis hermanos que están aquí. Señor amado, oramos en Cristo, que tu palabra, Señor, sea predicada fielmente. Guárdame de soberbias de mi boca y que Cristo sea presentado sobre todo, Señor. Vamos a adorarte, mi Dios. Gracias, Señor, en Cristo. Amén y amén. Hermanos, tomen asiento. Tomen un minuto para saludar, hermanos, a los hermanos que están a un lado. Hay hermanos que no habíamos tenido el gusto de conocer, que vienen por primera vez, y de pronto tratemos de evitar el no me saludó. Deseo en Dios, hermanos, jamás se sientan ofendidos cuando de pronto alguien no les saluda o les ve. Recordemos que cada quien tiene aquí en su mente cosas, distracciones, preocupaciones. Pero sí tratemos también de evitar el no considerar, el saludar a un hermano, presentarnos con él, orar por él, aún preguntarle cómo puedo orar por ti y esas cosas. Aún yo en tu lugar ahí le diría al que está a un lado, si hoy mueres,
estás en el cielo y que te diga dudosamente, ay hermano, no sé, ¿por qué hermano? ¿Porque crees que Cristo falló su obra? No, por mis obras, hermano, gloria a Dios, somos salvos por Cristo, por medio de la fe, es un regalo de gracia. Arrepiéntete y cree en el Señor, por si nos cae el techo que tiene 25 años, con vigas como de 1/4 de tonelada, pues nos vayamos en paz con Cristo todos, ¿no, hermanos? Y ninguno perezca. Que Dios les guarde sus corazones, hermanos. Si algún bebé, las familias que vienen por primera vez se ponen inquietos, tengan paz, hermanos. Ya si exceden un poquito, pues pueden ir a un área por aquí, o alguna hermana de aquí va a ayudarles seguramente, pero tenemos, si se dan cuenta, muchos niños entre nosotros, muchos bebés. No tenemos escuelita dominical, tenemos una escuela dominical de la palabra, ¿no? No tenemos un pequeño Salvador, tenemos un gran Salvador. Así que ellos participan en el culto con nosotros. Si quieres que tu hijo comience a tener notas, puedes pedirle a los hermanos que te presten una libreta, tal vez usada, o unas hojas y una pluma para que puedan anotar los niños. Aquí la mayoría toma notas y se esfuerzan. Es un trabajo con paciencia, pero llegarán a hacerlo si no lo hacen todavía. Que el Señor me ayude, hermanos, y que bendiga a nuestros hermanos que están en la distancia. Ellos seguramente les quieren saludar, no les escuchan, pero nosotros les saludamos con gusto a todos, hermanos. Estamos en Lucas capítulo 6, nuestro hermano Víctor nos hizo favor, hermanos, de leer unos textos. Justamente leyó la última porción que comprendimos el domingo pasado, hablando de las bienaventuranzas. Explicábamos un poco, hermanos, acerca de la, tal vez, lucha que ha habido por saber si este sermón es el mismo sermón que se predicó en el monte, porque este es el sermón de la llanura que Lucas habla y el otro es el sermón del monte. Las personas imaginan que una llanura pues es un espacio plano, los otros dicen monte pues es una montaña, pero explicaba que es muy probable que sea el mismo sermón, hermanos, solamente que desde una perspectiva mar se ve como una montaña, pero estando ya dentro del terreno parece un valle. Los que han ido, por ejemplo, a Tapalpa, ¿alguien conoce Tapalpa? De lejos se ve una montaña y estando ahí parece una planicie, un valle. Si no fuese el mismo sermón el mismo día, hermanos, es un sermón que se repite. Si tú me preguntas, hermano, ¿los predicadores repiten sermones? Sin ninguna duda. Cuando vamos a otras iglesias a predicar, predicamos sermones que hemos predicado antes. Yo al menos tengo los sermones, hermanos, en todos guardados. Algunos de hace años, en donde no había tanta tecnología, pues escritos, y tengo ahí un maletín lleno de ellos, y otros ya en digital. Pero podemos repetir el sermón. Así que si es repetición o no, la esencia es la misma. El Señor Jesús nos está enseñando, mis amados hermanos, acerca de las bienaventuranzas y de los ayes. Los niños se preguntan, ¿qué son ayes? Son los ay. Son los ay. ¿Y qué es el ay? Son los lamentos, son la compasión, son expresiones, hermanos, de dolor, de cosas terribles que esperan a los hombres. De las 130 veces que escuchamos o leemos la palabra ay, siempre o en su mayoría, hermanos, hablan de momentos en donde nos hubiese gustado que las personas no cayeran en esa condición. Cuando decimos, ay de ti que vas por ese camino, es una cosa, pero cuando Dios en la persona de Cristo lo dice, hermanos, es otra cosa. Jesús dice, ay, imaginen eso, hermanos, ay de aquellos, ay de ustedes, dice un grupo de personas. Es Dios advirtiendo, hermanos, con compasión, con temor, con dolor de su condición, dice nuestro Señor, ay. Eso debe llamar nuestra atención. Pero comenzábamos, hermanos, desde el versículo 22, en la lectura que nuestro hermano Víctor nos hizo favor, para recordar un poco el contexto, hermanos, y en este sentido la última bienaventuranza después de las extrañas situaciones o aflicciones o las paradójicas verdades que vamos a encontrar aquí a continuación. Y justamente, hermanos, hablaba en el sermón pasado acerca de cuando comienzas a imitar a Cristo. Hay un espíritu, hermanos, una forma de ser que yo te ruego evites, que se está proclamando mucho en muchos lugares, y te ruego que también seas sabio y tal vez te acerques a algunos de los hermanos que tienen un poco más, hermanos, de tiempo en el estudio y que con humildad pueden ayudarte a decirte, no te recomiendo este pastor, sí te recomiendo este predicador.
Algunos se enojan por decir esto, pero a mí no me importa, la verdad, porque yo voy a dar cuentas al menos de los que están sentados aquí y se dejan pastorear por la palabra. Si otro va en contra de ese sentir mío, lo siento, Él no dará cuentas por ti. Yo sí voy a dar cuentas por las ovejas del Señor que ha puesto delante de mí en la enseñanza. Así que es sano preguntar, hermano, estoy escuchando a este predicador, ¿es recomendable? No. Y con humildad puedes preguntar, ¿por qué no? Por esto, por esto, por esto. Muy bien. No es hablar mal de otros hermanos, sino que probablemente ellos no predican la doctrina que nosotros predicamos y eso puede terminar mal, hermanos. A lo mejor ellos tienen una perspectiva distinta de cosas no esenciales que nosotros sí consideramos, hermanos, que deben ser enseñadas de una forma para que sean esenciales en nuestra mente. Y todo eso es importante. Así que, hermanos, es importante recordar que este espíritu que está operando mayormente tú nunca vas a poder hacer una obra para Dios que sea genuinamente buena. Tú jamás puedes llegar en realidad a luchar contra el pecado, estás incapacitado, siempre eres un pecador, siempre vas a estar en aflicción a causa de tu naturaleza caída. Y yo quiero recordarte que no, hermano. Yo quiero recordarte que sí, ciertamente no hemos sido perfeccionados y vamos a continuar pecando un sinnúmero de veces en nuestra vida. Pero también quiero decirte que en Cristo podemos imitar, hermanos, a otros santos que han imitado a Cristo. El apóstol Pablo dice, imítenme a mí, que yo imito a Cristo. Podemos ver la Biblia y seguir su ejemplo y luchar. Los tiempos no son los mismos, pastor. Por eso aún más, hermano, tienes que poner atención, porque el mundo no había estado tan perdido como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y tenemos que ser, hermanos, más enfáticos en nuestra lucha en contra del pecado y creer mucho más en el poder que Cristo nos ha conferido para poder vencer y luchar contra el pecado y ser una iglesia santa, hermanos, por el Espíritu que habita en nosotros, por la gracia que se nos da, por la gloria que Cristo ha compartido con nosotros. Así que, hermanos, se habla en esta bienaventuranza del versículo 22 al 23 de algo muy interesante. Bienaventurados serán cuando los hombres les aborrezcan, cuando se aparten de sí les vituperen, cuando desechen su nombre como de malo por causa del Hijo del Hombre. Ahora, ¿cuántas veces no nos hemos sentido, hermanos, ofendidos o perseguidos o tal vez calumniados, pero no por santidad, sino por pecado? Porque mi carácter es malo, porque mis respuestas no son justas, porque mis relaciones no son santas, por pecado. Y yo quisiera que huyas de eso, porque hay muy malos testimonios, hermanos, de personas que de pronto van a hacer alguna obra y la gente dice, pero ese hermano no, esa hermana es chismoso, es chismosa, es contenciero, es también muy orgulloso, es soberbio. Y estos hermanos regresan contigo y te dicen, sufrí por Cristo. No, hermano, sufriste a causa de tu pecado. Es interesante que lo que está enseñando la bienaventuranza es aquellos que están imitando los pasos del Maestro, hermanos. Aquellos que están imitando la vida de Cristo. Nunca llegaremos a ser iguales a Él. Ni en el cielo, sin pecado, llegaremos a ser, hermanos, iguales que Él, como los mormones enseñan. Pero en esta tierra tenemos de su poder para poder hacer cosas que los del mundo no pueden. Así que cuando tú comienzas, hermano, a caminar en el Señor, cuando comienzas a luchar contra el pecado, cuando comienzas a leer más la Biblia, a orar, a confesar tus pecados, a manifestar frutos de arrepentimiento, a exhortar valientemente al hermano, que se necesita valentía, exhortar al hermano y decirle, estás en pecado, hermano, arrepiéntete de tu pecado. Cuando comienzas a tener esta vida, las cosas se voltean en tu contra. En ocasiones, hermanos, vamos a ver que hombres de Dios son atacados como malos. Y tú, si no pones tus ojos en estas porciones, puedes caer en la trampa de en realidad pensar que son hombres malos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Midamos los frutos. Midamos las vidas de las personas de las que se está hablando. Hermanos, ¿qué pasaría si nosotros escuchamos el tumulto en la casa del sumo sacerdote diciendo, ¿cómo ves? Que ese hombre que está ahí dice que es el Mesías, que ese hombre que está ahí dice que es el Hijo de Dios, dijo que es el gran yo soy, dijo que Él es el libertador del pueblo de Dios, Él dice que es el Cristo. Y vemos a un hombre físicamente no atractivo, vemos un hombre ya golpeado, vemos un hombre ya, hermanos, tirado en el suelo por ser abofeteado, humillado. ¿Qué diríamos de él?
Por el otro lado vemos a los sacerdotes que están ahí a una hora que no era justa, haciendo, hermanos, cosas inapropiadas según las leyes que ellos mismos tenían del horario del juicio, de los participantes del juicio en un tribunal. Están haciendo todo mal y tienen ahí a Jesús. ¿Qué haríamos, hermanos, si nosotros llegamos al templo como todos los sábados, el Shabbat para los judíos, y vamos al templo a adorar y de pronto encontramos una escena en donde un hombre está diciendo: váyanse de aquí, hombres perversos, mercaderes, saquen a sus animales, gente malvada, esta es la casa de oración? Según nuestra cosmovisión de lo que es bondad y amor, ¿qué haríamos, hermanos? ¿Creeríamos que Él es Cristo? ¿Qué dirían los demás? Hombre falto de amor, perdió los estribos, está lleno de ira. Yo te pregunto, ¿el Señor perdió los estribos, hermanos? ¿Tiene ira? Claro, pero pecaminosa. ¿Dejó de amar a las personas? No, sino que atacó el mal. Y al atacar el mal, al exponer al pecador, todo se levantó en contra suya. Y como yo te decía, ¿sabes cómo murió Él? Como un malhechor. Yo te pregunto, ¿era un malhechor? ¿Y cómo murió? Ahora, ¿toda la gente supo que se equivocó al crucificarlo? Hay gente que aún sigue pensando que era un malhechor. Así que, hermano, cuando tú comienzas a caminar bíblicamente, espera sufrir. Espera que tu esposo, hermana, si caminas en piedad, comience a hacerte la vida difícil. Espera que otras personas o aún hermanos o iglesias hablen mal de ti. Espera hacerlo. Y ahora, ojo, porque también debemos guardar el corazón en humildad. Porque cuando te pase, no debes jactarte, es por mi piedad. No, seguir en silencio. Y solamente confiar que estas tribulaciones de aborrecimiento, de apartarse de nosotros, de vituperios, de que desechen nuestro nombre como malo y que lo publiquen, ya no lo publican, hermanos, en la puerta de una iglesia, lo publican en redes sociales, por ejemplo, y que multitudes vean y entren en duda tu testimonio. Testimonios fieles de hombres fieles que han dado su vida por Cristo, pastores que llevan 50 años de ministerio, tratados como ídolos, tratados como idólatras, tratados como falsos profetas. Hermanos, eso no es posible con los verdaderos cristianos. ¿Y qué pasa? Caes en la trampa, como cayeron en la trampa las multitudes que veían que azotaban a Cristo, que estaba solo, y decían: bueno, si es un hombre bueno como dicen que es, si es un hombre santo como dicen que es, ¿qué no deberían de amarlo? ¿No es nuestra lógica, hermanos, que a la señora de la esquina, que siempre es una buena persona, saludadora, riega las flores, adopta animalitos, los alimenta, pues toda la gente la quiere? Y cuando se muere todos dicen: era tan buena persona. Hermanos, hablamos de un tema espiritual en donde la gente buena moralmente hablando es amada por el mundo, pero la gente justa espiritualmente hablando es aborrecida por el mundo. La gente piensa, si la iglesia camina bien, la iglesia no debería de tener problemas y divisiones. Perdóname, ¿de qué iglesia estás hablando? ¿De la iglesia católica romana? Que nacen ahí y mueren ahí porque no se ataca el pecado, porque no se confronta al pecador, porque no se predica el evangelio, pero no así en la iglesia de Cristo. Lean las epístolas, por favor, hermanos. Son reprensiones, son exhortaciones, son reconciliaciones entre hermanos que se pelean, son advertencia contra falsos profetas, contra falsos convertidos, son advertencias contra los que causan división, son advertencias contra el pecador que peca 1, 2, 3 veces para echarlo fuera. Pero nuestro corazón universalista y amoroso va por el que se fue echado fuera y lo considera bueno. Y dice el Proverbios: ay del que condena al justo y justifica al impío. Hermanos, ¿qué creen ustedes en su naturaleza, en su mente? ¿Qué pensaríamos de un hombre llamado Jesús que dice ser el Hijo de Dios? Imagínate qué problema tan grande, que no tiene lo que nosotros creemos que debe tener el Hijo de Dios, que su aspecto, la manera en cómo se conduce, cómo vive, su economía, no parece que sea el Hijo de Dios. Y que está en el templo de Dios haciendo, hermanos, un desorden, arrojando mesas y sacando animales de los mercaderes.
¿Tú crees que diríamos que Él es el Mesías? Somos engañados por nuestro necio corazón y el falso amor del mundo. Así que cuando tú, hermano, comienzas a caminar en la piedad, cuando comienzas a aborrecer tu pecado, cuando comienzas a servir, que es una advertencia que el Señor nos hace en Lucas, recuerden, si vas a servir, calcula el costo, porque en ocasiones todo se vuelve en tu contra. Y todos, aún los más cercanos, le sucedió al Señor. Su mejor amigo dijo, yo no lo conozco 3 veces y maldijo su nombre la última vez. El tesorero, hermanos, lo vendió. Todos corrieron y lo dejaron. Eso en nuestra cosmovisión humana es algo que debería de suceder. Que no por el contrario, hermanos, hacemos el bien y debemos de recibir bien. Que no por el contrario, siendo buenas personas, debemos de recibir buen trato de las personas. El texto dice, hermanos, que cuando nosotros imitemos los pasos de Cristo, cuando seamos bíblicos, cuando aborrezcamos el pecado, cuando caminemos de forma distinta, cuando no amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo, cuando amemos a mi hermano y lo confronte en su pecado, aunque se enoje, se ponga violento y aunque se vaya, tú cumpliste con decirle la verdad. Aunque pase todo eso, hermanos, y sea difícil, yo debo gozarme porque el Señor promete que eres bienaventurado cuando ellos te aborrezcan, cuando se aparten de ti, cuando te vituperen, cuando desechen tu nombre como malo. ¿Sabes por qué hay personas que no tienen problema con personas que están caminando en pecado? ¿Quién sabe por qué, hermanos? Porque ellos también, pero a lo mejor no. Por la cobardía de no confrontarlos. Por la duda, hermanos, que surge en ellos al no ver sus frutos. Por no examinar y preguntar y profundizar y determinar si lo que dicen es verdad o no. Porque están como aquel pueblo de Israel que no estuvo ni con Moisés y Aarón, ni con Datán, Coré y Abiram. Y ellos dijeron, bueno, no me meto en problemas, no estoy ni con ellos, ni estoy ni con ellos, así cumplo la regla de oro. Oh, te tengo malas noticias. Esas personas no fueron tragadas por la tierra como Coré, Datán y Abiram. Esas personas fueron incineradas por ser neutrales. ¿Cómo te cae eso, hermano? Por ser neutrales, por creer que el amor es ser neutral y no tener problemas con nadie. Jesús fue un hombre de problemas en el mundo. Él vino a revolucionar, hermanos, y a él lo mataron como un malhechor. Y todos los apóstoles murieron por no ser neutrales, por ponerse del lado del Señor en medio de un mundo que aborrece a Cristo. Imita a Cristo y verás si no comienzas a ser vituperado. Si algunos no empiezan a hablar de ti, de hecho se juntarán para todos acusarte. Como con el Señor, 6 de la mañana, una hora inapropiada, a llevarlo ahí y empezarlo a bofetear. Imagínate, qué defecto encontraron en él. Es la única mirada que ha pisado esta tierra que no tiene pecado dentro. Es el único abrazo que cuando abraza y dice, te amo en realidad. Es el único, hermanos, que ha hablado palabras puras, sin ni una mancha de pecado, de maldad, de mentira. Y lo mataron. Hermano, pero es que Dios lo preparó. Claro, Dios es omnisciente y es, hermanos, un plan conforme a su presciencia. Pero el asunto es que los hombres son los que lo mataron. Era el predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pero inicuos lo mataron. Los hombres voluntariamente. Así que el neutralismo te va a evitar problemas. Y probablemente ni aquí ni allá. Y vas a estar muy bien. Pero ¿qué crees? No eres bienaventurado. No hay gozo en tu corazón. Escúchame, hermano. Si tú eres neutral con el pecador y con su pecado, y con la iglesia y con hombres, mujeres que se esfuerzan por caminar en la piedad, ¿ok? Si tú eres neutral, no pienses conseguir el gozo. Espera conseguir lo que tienes ahora mismo. Escúchame bien. Amargura, falta de gozo, falta de compromiso, falta de confianza, no saber qué hacer. ¿Sabes por qué es? Justamente por no estar ni en un lado ni en otro. Nuestro Dios no es un Dios de grises. Nuestro Dios no es un Dios de tibios. ¿Qué hace con el tibio? Entonces, decide seguir a Cristo fielmente y tendrá que haber, hermanos, dificultades. Más adelante veremos una porción que me llena de alegría, hermano. Aquel que no aborrece a padre, a madre, a esposo, esposa, a hijos, a hermanos, sus bienes y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo.
No dice que odie a mi padre y a mi madre, sino que yo tenga más en alto a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, su palabra, su voluntad, su obra, su iglesia, más que cualquier cosa. Y serás bienaventurado. ¿Cuándo voy a conseguir el gozo que estoy buscando? Le pido gozo al Señor. Sí, hermano, pero se lo pides en el lugar y de la forma equivocada. Pides gozo, pero no quieres ser aborrecido. Pides gozo y no quieres que la gente se aparte de ti. Pides gozo, pero cuando eres vituperado, mejor eres un lambiscón, lisonjero, adulador, para que la gente no esté mal contigo, ¿no? Pides gozo, pero tu nombre es desechado como malo y tratas de limpiar tú con tu propia vida, tu propio testimonio y no con la sangre de Cristo. Porque obviamente, hermanos, nos van a señalar, no somos perfectos, cometemos pecado. Este miserable predicador de pronto se ve molesto al predicar, hermano, y pueden decir, es un enojón, es un iracundo. Claro, hermano, en ocasiones la pasión me gana. El pecado, hermanos, en la iglesia, la falta de compromiso, cualquier otra cosa me llena de coraje santo. Pero cuando eso pase y te acusen por apasionado, por insistir, por ir, por recorrer distancias, por predicar el evangelio, por enemistarte por Cristo, con tu familia, amigos, excompañeros de milicia o falsos convertidos o aún creyentes sin arrepentimiento, y te acusen, recuérdales, tú y Satanás tienen toda la razón. Pero aún y a pesar de eso, Cristo me salvó, me lavó con su sangre y yo jamás seré aprobado por Dios por mí. Seré aprobado por la sangre del Cordero que quitó mi pecado. Es lo que hablábamos de aquel hombre, ¿no? Que estuvo en la cruz, hermanos. Lo recordaba, hay gente que no lo ha escuchado, por eso lo mencionaré de nuevo. En una predicación un hermano predica este ejemplo, es increíble. Solamente imagina el ladrón en la cruz, de pronto este mismo día estarás en el reino de los cielos. Y él llega al cielo, hermanos. Imaginen, niños, el cielo. Yo no sé cómo sea, pero maravilloso, ¿no? Y de pronto hay una entrevista ahí con alguien. El que recibe, no sé si un ángel, Pedro, quién sea. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted? ¿Dimas o Gestas? Gestas, muy bien. Oye, te quería preguntar, ¿en qué iglesia te congregabas? No, en ninguna. Ok. ¿Y cuándo fuiste bautizado? Nunca. Ok. ¿Y cuál es el ministerio que desarrollabas? ¿Evangelizabas? No. ¿Qué hacías? Robar, matar. Era un sedicioso del grupo de Barrabás. ¿Qué estás haciendo aquí? No lo sé, solamente lo que sé es que el hombre de allá con las marcas en su cuerpo me dijo que yo viniera y vine. No sé, pero él me dijo que viniera y vine. Entonces, por supuesto, hermanos, que el ser bienaventurado tiene su costo. Y el ser aborrecido, hermanos, también tiene su costo. ¿A quién le gusta que hablen mal de él? ¿A quién le gusta que alguien hable mal de su gente, de su familia, de su esposa, de su congregación? A nadie. Pero ¿a dónde nos va a llevar la enseñanza? A soportar, hermanos. Para ser bienaventurados tenemos que soportar, porque a nadie le gusta que le aborrezcan. Hermanos, cuando una persona se siente aborrecida, trata de ganarse el favor de la persona que le aborrece. Cuando alguien se aparta de ti y te sientes solo, pues tratas de buscarlo. Hermanos, el asunto aquí es que esto va a pasar y no nos llama a una reconciliación como normalmente nosotros lo hacemos. Que se enemiste Lalo con ellos, pero yo no tengo la culpa. Que él haga esto, pero yo no, continúo siendo amado por el mundo. Yo no voy a ser aborrecido, yo no quiero que me aborrezcan. Qué increíble, hermanos, que el Señor dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también. ¿Y quién era Él? Si a Él lo aborrecieron, siendo perfecto, santo, justo, sin mancha, ni modo que a nosotros no, caminando en santidad. Ahora, ¿qué es lo que te decía al principio? ¿Se puede caminar en santidad? Claro, hay algunos falsos maestros que están enseñando que no, pero podemos caminar en santidad. Y claro, vamos a caer, pero la santidad me va a ayudar a arrepentirme y levantarme, ir a Cristo otra vez. Vamos a cometer errores después de salir del culto y aún llegar a pecar. Pero la santidad, hermano, estar apartado para Cristo, me va a llevar a levantarme otra vez. Señor, otra vez vengo a ti a pecar. Pequé y vengo a ti a pedir arrepentimiento, Señor. Pedir perdón. Bienaventurado serás cuando los hombres te aborrezcan. ¿Cómo puedes estar feliz, hermano? Pensamos en las personas que viven espiritualmente pobres y hambrientas, con llanto,
que buscan a Dios. Y parece imposible, hermanos, que estas personas sean odiadas, pero lo son. Cuando se aparten de sí, les vituperen, desechen su nombre como de malo. Hermanos, esto está hablando de la extensión del odio que se va a traer contra los seguidores de Jesús. E incluso, hermanos, peor de lo que se pueden imaginar. Hermanos, ¿sabes que hay historia que nos dice que el Señor Jesús pudo haber llegado a ser aborrecido aún hasta por su propia madre? Y cuidado con los que todavía tienen una mentalidad de María equivocada. María como inmaculada, como pura. No. María necesitaba al Salvador. Y ella también pecó. ¿Ok? Pero digo que hubo momentos en donde la Biblia nos da indicios de que los hermanos, Simón, Judas, Jacobo o es Santiago y aún sus hermanas, odiaban a su hermano, hermanos. Cuando hablo de odio no hablo de quiero que te mueras, sino aborrecimiento. No lo amaban, tenían temor de lo que él comenzaba a enseñar, de lo que él comenzaba a decir. ¿Por qué? Porque eso les iba a traer problemas a la familia. Imagínate que el hijo de María y de José se está proclamando Mesías. ¿Sabes lo que es eso para un judío? Hermanos, es increíble. Es increíble, es como si una persona llega aquí diciendo que es Jesús. ¿Cómo lo recibimos, hermanos? Díganme quién se postra a sus pies. Díganme quién le dice, Señor, te esperaba. Va a ser complicado, hermanos, ver cara a cara al Señor aquí en la tierra, si es que eso sucede de esa forma. En el cielo no, hermanos. En la eternidad no, porque no habrá pecado y duda. Pero ¿qué pasa si Él entra aquí y no tiene la apariencia del Jesús que yo esperaba? Probablemente algunos de los hermanos le dicen, a ver, mi amigo, usted está loco, sálgase de aquí. No es cualquier cosa, hermanos. Es algo serio en lo que debemos de meditar. Aún la propia familia se separó de él. Señor, que te están buscando. Imaginen, ¿no? Ahora que mis padres, por gracia de Dios, los ha salvado y están aquí. Son discípulos. Pero imagínate que uno de nosotros está predicando y le dicen, hermano, que suspendas tu enseñanza porque tu papá y tu mamá y tus hermanos están afuera. Ellos sabían la hora de la reunión. Ellos sabían que se está enseñando de la palabra de Dios. Jesús detiene. Claro que no odia a su madre. Él honra a padre y a madre, él cumple la ley, pero dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Ellos no están haciendo la voluntad de mi padre, si lo hicieran estarían aquí. Santiago y Judas, hermanos, los que escriben las epístolas, que no son apóstoles, sí tienen ministerio apostólico, pero no son de los 12, ellos eran sus hermanos y creyeron hasta que él fue resucitado. Imagina, hermano, imagina, no hablo del dolor humanamente hablando de Jesús, ¿no? Pero imagina, hermano, ¿cómo poder odiar a Jesús? Por favor, hermanos. ¿Cómo poder odiar a un hombre perfecto? ¿Cómo poderlo odiar? Entonces, ¿cómo no odiar a los hijos de Dios? Si no somos perfectos, si tenemos pecados, si cometemos errores, si hacemos cosas en ocasiones no correctas, tenemos diferentes caracteres. Cada uno tiene un carácter distinto. Hermano, caminas en piedad. La gente comienza a ver que estás luchando contra el pecado, que estás sirviendo, que estás haciendo, hermanos. El diablo susurra y pone sus ojos ahí. Y esto es lo que pasa, hermanos, acerca del odio que el mundo tiene contra los seguidores de Cristo, hermanos. Y algo que es muy bello es que, por supuesto que es por causa del Hijo de Dios. Son bienaventurados. Y no pasó mucho tiempo, hermanos, para que las palabras del Señor Jesús se convirtieran en realidad con los seguidores del Señor Jesús hasta entonces. Estamos leyendo el mártir de las catacumbas y hay cosas que algunos de ustedes no imaginan lo que hizo Roma con los cristianos. Pero también conocemos, hermanos, lo que se hizo con los apóstoles. Hombres que murieron por Cristo, muriendo de la forma más terrible que te puedas imaginar. ¿Cómo en nuestra cultura actual no nos van a aborrecer? Encárgate de ser aborrecido por la justicia, por la verdad, por el evangelio, por servir, por confrontar al pecador, por exhortarlo. Prepárate para que te digan, ¿y tú quién eres? Sácate la viga para que veas mi paja. Júzgate a ti, duro, sin gracia. Al Señor se lo hicieron. Al Señor se lo hicieron. Que Dios nos conceda llegar a ser bienaventurados, porque creo que en la mayoría todos nosotros seguimos padeciendo, pero a causa de nuestro pecado y no a causa de Cristo, hermanos. Cuidémonos de eso. Amén, hermanos. Vamos a avanzar del 24 al 26. Mamás, ayuden a sus hijos a tener las Biblias abiertas en ese texto. A sus hijas, a los jóvenes, a los hermanos que están alrededor. Y aparece el primer ay, más ay de vosotros. Primero habló de los bienaventurados.
de los que sufren y son capaces de sufrir por Cristo, de aquellos que hacen lo que la Biblia dice. Qué duro sería que este pastor, hermanos, que ha sido acusado multitud de veces, y ahora mismo tengo acusaciones en mi contra de personas que no están entre nosotros, probablemente de alguno que esté aquí, pero qué tremendo cuando testigos fieles, es decir, hombres que sirven a Dios fielmente, acusen. 1, no entienda. 2, no entienda. 3, me pasen aquí al frente y hermanos fieles digan: hermanos amados, pues el pastor Charlie ha estado pecando con pecados que están aquí, que deben ser confrontados. El hermano no entiende, está en esa edad, se ha oscurecido en su pecado, el hermano no puede pastorearnos, tenemos que echarlo fuera de la congregación. Imagínate los que tienen amor por mí, por el tiempo, como yo por ustedes, que a lo mejor correrían y no, pastor, y se pelearían con los que están aplicando la Biblia y están siendo justos. Pero qué injusto, cuántas veces Dios no te ha perdonado y todo lo que has hecho y aquí estás todavía. Nadie es perfecto, solo Dios. Nadie nos puede juzgar, ¿solo quién? Pero la Biblia dice que nosotros hagamos eso si yo me pierdo. El no hacerlo sería pecado y sería obedecer al hombre y no a Dios. Por eso seamos bíblicos, hermanos. Si no, vamos a entrar no en los bienaventurados, sino en aquellos de ¡ay! Pero es que lo amaba mi hermano. Imagínate verlo con su familia, pobrecitos. Irse de aquí, pobrecitos. Están escupiéndole a Cristo, hermanos. Están parados delante de la cruz, escupiéndolo, pisoteando al Hijo de Dios, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 10. Tiene por inmunda su sangre y nosotros queremos amar más que el Señor. Va a haber una enseñanza, por supuesto, de cómo amar al enemigo. Eso no hay duda. Debemos amar al enemigo. Pero quiero preguntarte algo. ¿Podemos amar a un enemigo, sí o no? Sí, ¿verdad? Ok. ¿Lo puedes amar igual que a tu hijo? No, hermano. O sea, ahí en donde empieza la lógica de lo que quiere decir el amor bíblico. Así que él presenta una advertencia muy grande. Hermanos, una palabra de lástima por aquellos. Una palabra de condenación, de dolor, de sufrimiento, y dice: mas hay de ustedes ricos, porque ya tienen su consuelo. Hermanos, hay de ustedes los que ahora están saciados. Es lo contrario a los demás, ¿verdad? Porque van a tener hambre, dice. Hay de ustedes los que ahora se ríen. Todo bien, bien, porque se van a lamentar y van a llorar. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Hermanos, díganme una cosa, por favor. ¿Les gustaría que toda la gente hablara bien de sus pastores? Hay de nosotros cuando todos hablen bien de nosotros. Ahora, ¿quién puede hablar mal de nosotros? ¿Los que nos conocen o los que no nos conocen? Los que no conocen y cómo vive. Pero los que nos conocen, que caen en pecado, pues son los que nos van a herir más. ¿Qué herida te duele más? Cuando tu hija te falta el respeto, o tu hijo, o tu esposo, o tu esposa, o cuando un extraño te lo falta. Son heridas graves. ¿Qué le dolió al Señor Jesús? ¿Que los 70,000 no estuvieran en la cruz? ¿O que los 12 no estuvieran con Él en la cruz? Hermanos, el Señor le va a hablar a aquellos que ahora mismo se encuentran sin ningún problema, sin ninguna dificultad, porque ahora, hermanos, todo esto se va a revertir en su contra. Y dice: ¡ay! ¿Cuántos hay niños? ¿Pueden ver rápido en estos textos? El que llegue primero llevará un premio al final. Del 24 al 26. Ay, ¿cuántas veces el Señor repite cuando enfatiza en algo? Normalmente 2, aquí son 4. Es Jesús, hermanos. Es dando una advertencia que en serio se consumará. Ay, sería como, qué terrible, sería como, qué horrendo. Y yo imagino al Señor, hermanos, en su naturaleza humana, que es la que muestra pasiones. Porque Dios es impasible, es decir, Dios no tiene pasiones. No quiero decir que no tenga amor y misericordia, no. Él es amor, Él es misericordia, por lo tanto Él se conduce conforme a lo que Él es, no lo que siente, ¿ok? Pero la pasibilidad de Dios, la paciencia de Dios, la conocemos en la naturaleza humana. Por eso Jesús llora, se contrista, le duele, pero no te imagines que hoy pecas y Dios está llorando, ¿no? Espiritualmente, hermanos, no. Físicamente, como el hombre que Él adquirió esa naturaleza humana, claro, hermanos. Y Él, supongo que está, hermanos, estos signos de exclamación son importantes. Él está tratando de decir: ¡ay de ustedes!
¡Ay de ustedes! Hay personas ahí, miles de personas. Es como si ahora, hermanos, el corazón que el Señor nos da a los predicadores o a los pastores, pues es insistente. Se dan cuenta que un mensaje tras otro, ¿cómo van? ¿Han leído, hermanos? ¿Están haciendo esto? ¿Tienen su reunión de adoración familiar? Hermano, ¿cómo anda tu corazón? Hermano, ¿qué ha pasado? Hermanos, tengan esta cita. ¿Por qué? ¿Por qué queremos saturarlos o queremos que ustedes digan, ay, ¿cómo trabaja el pastor? ¿Cómo trabajo? ¿Qué? ¿Un mensaje? ¿Una llamada? No, hermanos, porque hay un dolor en el corazón de saber que hay muchos entre los que están delante de nosotros que probablemente, mis amados hermanos, se encuentran en esta condición de la que el Señor Jesús les dice, ¡ay! ¡Ay de ustedes! Hermanos, nosotros sabemos por la Biblia que si alguien persevera en sus pecados sin arrepentimiento, no hay salvación. Nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que los cristianos, claro, van a pecar, pero el arrepentimiento determina la diferencia entre un creyente y no. El arrepentimiento no es que no vas a volver a hacerlo, sino que te duele en lo profundo hacerlo. Yo sé que la gran mayoría, porque conozco a las ovejas del Señor y a mis hermanos, aún a los que tienen poco tiempo, sé que les duele su pecado, pero también sé que a otros no. Y estos son los que me preocupan. Y estoy seguro que son de los que le preocupan al Señor también. Hermanos, nos dejamos ir por vista. Y en ocasiones el bueno parece malo y el malo parece bueno. En ocasiones Judas parecía el bueno y Jesús el malo. ¡Wow! Porque Jesús era justo, tenía un temperamento recto. Era un hombre, hermanos. No era un mentiroso. Y por supuesto que nosotros consideramos, hermanos, a la gente buena por su aspecto, por la manera en cómo hablan, por su tono de voz. No es así en la Biblia, hermanos. Estas personas huyen. Las ovejas siguen al pastor a donde el pastor vaya. Él le llama a los ricos. Ahora, hermanos, hay esta expresión que te decía, es también una expresión de arrepentimiento para el que dice, ay de ti si continúas. Qué bueno, ¿no, hermanos? Porque decimos ay y decimos, uy, probablemente esta va para mí, pero ¿por qué tienes que adjudicártela y sufrirla? ¿Por qué mejor no la tomas como una advertencia para regresar en pobreza? Señor, no tengo nada sin ti. Me he dado cuenta, es cierto, Señor, yo soy ese rico. Yo soy ese, Señor, que ahora tengo mi consuelo. Porque mi riqueza y mi consuelo no eres tú. Mi riqueza y mi consuelo es cuando tengo lo que quiero. Mi riqueza y mi consuelo y mis lágrimas dejan de ser lágrimas cuando mi esposo, mi esposa, mis hijos son como yo quiero que sean. Cuando tengo el dinero que necesito, cuando mi salud viene. Esos son mis consuelos, pero me he dado cuenta que espiritualmente estoy pobre. Tú no eres el todo de mi vida. Y este ay no es condenatorio, este ay es alerta. Es advertencia. Para que podamos recordar, hermanos, que Él es digno de toda gloria, toda honra y toda alabanza, y que Cristo es todo lo que necesito. Que Cristo es todo lo que necesito, hermanos. Y cuando digo que si no tengo nada excepto a Cristo lo tengo todo, no estoy diciendo, esto solamente lo digo yo. La Biblia lo dice, hermanos. Y supongo que cientos de predicadores han dicho lo mismo, porque es verdad. Si no tengo nada y tengo a Cristo, ¿qué tengo? Todo. Todo absolutamente. Y no es solamente, hermanos, una expresión de ánimo, sino ¿quién se atrevería a decir que Él no es todo? Solamente el corazón corrupto y la mente, hermanos, incrédula. Él dice, ay de ustedes los que se ríen, porque van a lamentarse. Hay aquellos que no toman el pecado como yo lo tomo, que no aman la iglesia como yo la amo. Ay de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, que es lo que normalmente buscamos. Quiero que todos hablen bien. Si tú te preguntas qué es lo que más el diablo usa para que los pastores, hermanos, nos desanimemos, o servidores o misioneros, es que no toda la gente hable bien, no toda la gente te trate bien. Es la lucha más grande, hermanos. Golpea el orgullo y golpea tu mente y estás pensando, oye, espero que esto no afecte a los hermanos y que ellos también se desvíen y crean o no. Pero lo que yo estoy seguro es que creo, como decía Spurgeon, Pastor Spurgeon decía, cuando hablen de ti, no te preocupes porque eres peor de lo que ellos dicen que eres. Es la sangre de Cristo salvándome de mi maldad, hermanos. Así que hay una riqueza aquí, hermanos, que no es únicamente la riqueza económica, porque es una paradoja, ¿no, hermanos? Porque las riquezas, hermanos, no son malas. Hay gente rica en la Biblia que sirvió a Dios. Malo es el amor a la riqueza.
pero no la riqueza en sí. ¿De qué habla? Pues de aquellos que están bien como están, hermanos, que ya tienen consuelo, que no están en lucha, que no están enfrentando, hermanos, situaciones adversas, difíciles por seguir a Cristo, que no están haciendo cambios considerables, ese es arrepentimiento, cambio de mente, que no están arriesgando el costo. Aquellos hermanos que no tienen hambre del Señor y de la justicia. Hay de ustedes los que ahora se ríen, aquellos que viven su vida en pecado, y no pasa nada, hermanos, continúan. Y si no viven la vida en pecado burlándose, ja, 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 soy un pecador, simplemente actúan como burladores del Señor, como si Él no viera, como si Él no conociera. Cuando, hermanos, sus atributos nos ayudan a no caer en la tentación de pecar en lo oculto. Tristemente lo decíamos, pero creo que todos nosotros pecamos menos estando aquí ahora que estando solos o estando sin testigos. Y eso es terrible. ¿Por qué? Hermano, porque estás dudando de la omnisciencia, de la omnipresencia de Dios. Ay de aquel que lo hace. Ay de ustedes, se van a lamentar, van a llorar. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Todos hablaban bien. Todos hablaban bien. Probablemente podemos hablar bien de los que estamos aquí. Y eso puede ser usado para decir, todos hablan bien. No todos hablan bien de todos los que estamos aquí, ¿están de acuerdo? No, gracias a Dios, hermanos, porque si no me preocuparía muchísimo. Gracias a Dios. No se asusten, no se preocupen cuando hablen mal de los hermanos que están sirviendo de manera tan preciosa en el evangelismo, en las calles, en los camiones, en los hospitales, en los parques, en las plazas. Los evangelistas ahora son bien atacados, presumidos, están tratando de ganar seguidores, deberían de hacerlo en lo oculto. ¿Cuál en lo oculto? Cállense la boca, ustedes ponen sus predicaciones en internet, ¿por qué no el evangelismo, que es lo que salva las almas de la perdición? Al contrario, solamente no presumas el pan y la ropa que das, pero el evangelismo, no tienes nada que presumir, no es tuyo, es del Señor. El evangelio es de Dios, ponlo, proclámalo, compártelo, un video y mándalo a tu abuela inconversa y hazlo viral si puedes, para que el nombre de Cristo sea conocido y las almas sean salvadas, hermanos. Pero ¿qué está haciendo el demonio? Está tratando de prevalecer contra la iglesia, y todo lo bueno ahora es malo, todo lo que proclama Cristo es considerado como proselitismo y estas cosas. ¿Quién querría detener la obra del Señor sino Satán? Pero ¿qué vamos a hacer, iglesia? Vamos a continuar empujando. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Y tú crees que las puertas del Hades son las que nos empujan a nosotros? Nosotros estamos empujando, hermanos. Nosotros estamos empujando y cuesta, pero algún día se caerán. No prevalecerán contra la iglesia. Por eso si estamos batallando, vamos a batallar, porque aún no somos dignos de este vituperio. Pero si llegamos a batallar por hacer lo que Dios dice que debemos hacer, pues batallemos, hermanos. Sigamos adelante, luchemos, es tiempo de guerra, es tiempo en donde tenemos que sacar la espada del evangelio, en todo momento, en todo lugar. Pato, dáselo, abrázalo, dale el evangelio, haz comida, regala al pobre, aprovecha para que sepan que les amas y háblales de Cristo, haz la obra del Señor y espera ser atacado. Espera ser atacado. Señor, dijo Pedro, que no hemos hecho todo eso, hemos dejado todo. Sí. Te aseguro que vas a recibir 100 veces más todo lo que dejaste, más aún persecución. No tiene sentido, Señor. Deberían de amarnos, ¿no? El mundo ama lo suyo, pero el mundo me odia a mí, les odiarán ustedes. Ay de ustedes, dice, los que están en el sentido opuesto. Ay de ustedes que se avergüenzan de hablar de Cristo. Ay de ustedes los que ahora están buscando lo suyo, lo temporal. Hermanos, ¿cuánto tiempo no perdemos tiempo por buscar lo que creemos que es nuestro pilar? Y cuando el Señor quiere disciplinarnos, tira el pilar del dinero, tira el pilar de los hijos, tira el pilar del esposo, y ahora sí te dice, a ver, ¿en qué te sostienes? ¿Qué es lo que en realidad necesitas? ¿Otro esposo va a cubrir a tu esposo? No, nunca. ¿Otro hijo? No, ni un clon. ¿El dinero realmente crees que lo haga? No, la verdad no. Entonces, ¿qué hace? Soy pobre, Señor. Soy pobre, necesito de ti. Tengo hambre, Señor, necesito de ti.
Estoy llorando, Señor, no consigo mi propia justicia. Por favor, ayúdame, Señor. Y el Señor bendice. Mas hay de ustedes los que no necesitan porque son ricos. Un rico no pide. Un rico no se humilla, hermanos. Por eso lo que él usa es el ejemplo de lo que es un rico. Un rico, hermanos, no va a ir a extender su mano. Ayúdeme, por favor, una moneda para comer. El problema no es el dinero, sino que él está usando, hermanos, justamente el ejemplo del rico. Porque habrá gente rica que será pobre espiritualmente y que llegará y le dirá: ni todo mi dinero cubre, Señor, lo que únicamente tú puedes cubrir. Ni todo mi dinero, Señor, puede dejar de correr mis lágrimas a causa de mi pecado, Señor. Tengo hambre de ti. Lo puede haber. El pobre de espíritu puede ser cual sea, hermanos, si no él se refiere a aquella seguridad que los hombres tienen de ellos mismos. Ay de ustedes los que ahora están saciados, hermanos. Las riquezas entonces es el no tener sentido de necesidad. La emoción continua, hermanos. Los buenos tiempos en ocasiones son un verdadero obstáculo para el reino de Dios. Los buenos tiempos que nos separan, hermanos, aún del Señor, de la iglesia, de la obra, de la palabra. Hermanos, los ídolos que tenemos también afectan nuestra vida. Por eso no puedes ser discípulo genuino si amas más a alguien que al Señor. Hoy me detuvo mi mamá, hoy me detuvo mi papá, hoy me detuvo mis hijos, hoy me detuvo mi esposa, hoy no puedo, hoy el tiempo, hoy yo, hoy mi trabajo. Y el Señor se pone, hermanos, a darnos esta advertencia. Ah, ok, entonces ya tienes lo que necesitas. ¿Crees que eso es lo que necesitas? Nuestra condición es tremenda. Vamos en sentido contrario, porque creo que todo el hombre huye del sufrimiento. ¿Están de acuerdo, hermanos? Pero cuando el sufrimiento es una promesa, ¿qué hacemos? Lo que no podemos hacer es huir. Huir. Porque ese sufrimiento no me dejará en la angustia, en la agonía. Ese sufrimiento me va a llevar a ser bienaventurado. Puede sufrir, pero estar como los hermanos en cárceles comunistas, tocando con sus cadenas un himno, hermanos, cantando, celebrando la Santa Cena con agua de charco y un pedazo de pan seco. ¿Por qué pueden estos hombres miserables y pobres encarcelados? ¿Por qué pueden tener gozo? Porque el Señor, que es Dios, que no miente, ha prometido que aquel que sufre por Él y es pobre y sabe que es todo lo que necesita, es bienaventurado. Muy gozoso, muy gozoso. Alguien me decía, hermanos, entonces, hermano, ¿crees que la falta de gozo sea que me falta el Señor? Definitivamente. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. No hay que buscarle más. La falta de gozo es eso. No, la falta de gozo es por la situación. Porque creo que si la situación que estoy viviendo no fuera como es, yo tendría mucho gozo, te lo prometo, pastor. Pues la Biblia dice que no. La Biblia dice: ay de ti, que eres rico. Estabas llorando porque no tenías lo que tenías y ahora lo tienes y lloras por otra cosa. Tenías un hambre de algo que ya se te dio, pero ahora continúas teniendo hambre. Hermanos, nosotros cuando comemos, nunca somos saciados, comemos 3 veces al día. ¿Cuándo bebemos? Todos los días, hermanos, tenemos que beber. El Señor satisface una vez y para siempre hambre y sed. Y no me refiero a la física, sino a la espiritual. ¿Buscas el pecado para satisfacer un apetito de la carne? Pornografía, lujuria y lo que eso lleva. Y sí, y ya se acabó. ¿Buscas robar porque estás en apuros? ¿Y qué? ¿Se acabó tu deuda? ¿Y el volverte a endeudar? ¿Buscas mentir para salir de una circunstancia difícil? ¿Y qué? ¿No vas a volver a mentir? No, nunca eres saciado. Pero cuando Cristo es nuestro todo, hermanos, y Él desea, es lo mejor de todo. Cuando de pronto sacudimos, hermanos, nuestra cabeza y renovamos el espíritu en nuestra mente, pues, hermanos, entendemos que el plan de Dios es perfecto. Que Él no nos está llamando a una vida miserable, nos vino a dar vida a los miserables. Que Él quiere que estemos, hermanos, con gozo en medio de toda circunstancia, pero lastimosamente Él también ha planeado que pasemos por momentos difíciles y de lucha y de ataque y de oposición y de calumnias, hermanos. Él lo ha permitido. Y es muy bueno que como iglesia, por las muchas cosas que pasaremos, recuerdes esto, para que cuando nos vituperen, nos calumnien, nos hagan daño, no voltees a ver a los obreros, voltea a ver a los calumniadores y haz lo que dirá a continuación. Pero no culpes a los que están firmes en el Señor, por favor.
No te culpes a ti por sufrir por Cristo. No, yo solo oré, yo solo le dije la verdad y ahora ya no me ama, me colgó, me cortó, me bloqueó, ya no me quiere. Ahora dice que soy un falso cristiano. ¡Gloria a Dios! Hermano, perdóname, pero no abraces el espíritu de estupor. Es decir, no seas tonto, sino dile: Señor, ¿de verdad me has considerado ahora para yo poder ser bienaventurado y gozarme por ti? Porque hablé la verdad, porque oré por ellos, porque los enseñé, porque entregué mi vida, porque los serví y ahora se han vuelto en contra de mí. Mis hijos, mi esposo, mis amigos, los hermanos de la iglesia. Sí, qué bendición. Gracias, Señor, gracias. Que no me gusta mucho, así que no me sueltes, por favor, pero gracias. Gracias, Señor. Sea lo que sea, pase lo que pase, hermanos. Por favor, recuerden la vida de los mártires a lo largo de la historia del cristianismo. ¿Qué de ellos? ¿Miserables? Mártires de Cristo, hermanos. Es una realidad, pero lastimosamente nuestra mente piensa siempre en el hedonismo, en el bienestar. Sálvese quien pueda, cada uno vea por sí mismo. No sufras, huye del sufrimiento, no batalles, cámbiate de iglesia si te está reprendiendo tu pecado, y más cuando pues al pecador no le gusta que le digan su pecado. No, hermano, resiste, persevera, busca a Cristo para que seas saciado en tu pobreza, en tu hambre, y tus lágrimas sean limpiadas ahora y después. Ahora y después. Estos dichos, hermanos, son paradójicos. Niños, paradójicos o paradoja es como una contradicción. Porque ¿quién quiere tener dinero suficiente para no sufrir? Pues todos. Y ahora el Señor dice: ay de los ricos. Es como una contradicción, pero no, creo que me he dado a entender, niños. Estamos hablando de lo que te puede llenar o hacerte sentir pleno, aún sin tener a Cristo. No el dinero como tal. No el dinero como tal. Digo, hermanos, si el hedonismo cristiano existe, que no me gusta el término, pues es cuando Cristo es tu placer completo, tu gozo completo, no lo demás, hermanos. Así que, hermanos, el Señor Jesús nos dijo que nuestro Dios ha planeado cosas inesperadas. El Señor Jesús despreció los valores del mundo, hermanos. Exaltó lo que el mundo desprecia y rechazó lo que el mundo admira. Es muy difícil, mis amados jóvenes, para ustedes, en las escuelas, en el mundo, el internet, lo que ofrece. Es muy difícil, padre, caminar en la piedad. Nuestros hijos no son a veces salvos, son necios. Es difícil tener una esposa que está creciendo y es insensata y rencillosa. Es difícil, hermana, tener un esposo que está cansado todo el tiempo, que no le importa el Señor. Pero confiemos. Oremos, amemos, seamos buen ejemplo, resistamos y creamos que así como Dios transformó en Cristo la vida de este miserable y de ti, también puede obrar en la vida de alguien peor. Hemos visto personas por las que nadie da un centavo, hermanos, a punto de muerte o condenados por sus crímenes, convertidas y alabando a Dios. Que se dan cuenta en su situación que no era nada de lo que buscaban lo correcto, hasta que en su humillación se dieron cuenta que era Cristo lo que necesitaban. ¿Quién puede impedir que Dios haga su obra, hermanos? ¿Quién podría decir que la obra de Dios es mala, si su palabra como Él es perfecta, si su voluntad como Él es perfecta? Todo lo que trace en nuestra vida, por muy doloroso que sea. Yo sé, hermanos, que hay personas aquí que están pasando por situaciones dolorosas, familiares, matrimoniales, con sus hermanos, con sus hijos. Es triste, hermano. Me gustaría ayudarte y que nos ayudáramos y abrazarnos y decir: pronto pasa, pronto pasa. Pero si es el plan de Dios que no pasa, hermano, puedes encontrar tu saciedad, puedes encontrar la verdadera riqueza en Cristo, y mientras no lo hagas, no vas a gozar como un bienaventurado, sino sufrirás como si nuestro Dios no fuera real, como si Cristo hubiese fallado en la cruz, como si el evangelio no tuviera poder, como si la palabra no fuera la palabra de nuestro santo Dios. Y viviremos como los religiosos, hermanos, tratando de venir aquí el domingo para persinarnos y por 2 horas sentirnos, ay, muy bien. En nuestro peregrinar vamos a sufrir, hermanos. En nuestro peregrinar van a pasar cosas que no queremos que pasen. Pero si tú conoces a Dios y su voluntad, dirás: esta es tu voluntad, Señor. Manténme firme, manténme sólido, lléname de alegría.
No esperen, hermanos, que las cosas van a ir bien si van a servir, porque vas a batallar mucho. Probablemente nadie va a ayudarte. Probablemente Dios va a querer que tú experimentes depender únicamente de Él. No lo sé, pero no culpes a nadie. Mejor ámalos, bendícelos y gózate que estás dentro de los planes de Dios para hacerte más como Cristo. Los problemas sirven para santificarnos. La necesidad, las lágrimas por gente impía en nuestro hogar nos sirven para santificarnos. Los problemas nos sirven, hermanos, para hacernos más a la imagen de Cristo. El dolor y aún la enfermedad puede sernos de utilidad para glorificar el nombre de Dios en medio del dolor y que otros conozcan a Cristo asombrados. ¿Cómo es posible de estos hombres que te mencionaba que este hombre llegó a besar la estaca y decir, gracias, ¿qué estás haciendo? Es que ya estoy en la casa de mi padre, o bueno, ya estoy por verlo. O en la hoguera cantando una alabanza. No son testimonios falsos, es historia, es historicidad, es real, hermanos. Que el bienaventurado goza de la protección y la bendición de su Dios en todo momento. No quiere decir que nunca batalla. Así que todo esto tiene que ver con algo, hermanos. Con alguien, con algo el plan de Dios, alguien nosotros, pero alguien más, los enemigos. Los que acechan, los que te hacen caer, porque nosotros no sufrimos en su mayoría solamente solos. Creo que, hermanos, sufrimos más por lo que la gente hace o no hace, lo que dice o no dice, lo que me da o no me da, lo que produce el dolor de un hijo. Leíamos Proverbios en casa ayer y antier y hablábamos de lo que un hijo puede llegar a ser un padre, su ruina. Imagina lo que una mujer puede llegar a hacer en un hogar, destruir su hogar, hermanos. Lo que un hombre necio puede llegar a lograr, hermanos, escarnecer y matar. Entonces el pecado, hermanos, de otros nos afecta. Como cristianos nos afecta. Así que nos va a dar una lección que es tremenda y que primeramente me anoto yo aquí en la lista de las peticiones del Señor, dame este amor. Pero también quiero que me des sabiduría para poderte enseñar a ti, sobre todo a ti, que tienes un amor universalista por todos por igual. Curiosamente no amas a tus vecinos como amas a tus hijos. Pero sí amas a los detractores y a los sin arrepentimiento y a hombres que causan mal de la misma forma que a tus hermanos en Cristo. Eso es un problema muy grave, hermanos, muy grave. Vamos a amar, por supuesto. Dice, hermanos, el versículo 27, ama a tus enemigos, a vosotros los que oyen. Eso es maravilloso. A ti que tienes capacidad de entender. Ama a tus enemigos, hazles el bien a los que te aborrecen, bendice a los que te maldicen, ora por los que te calumnian. Hermanos, este es un mandamiento sorprendente, pero es muy simple de entender, mas es difícil de obedecer, ¿verdad? Es difícil de obedecer, pero el Señor Jesús, hermanos, nos dijo exactamente cómo amar a nuestros enemigos. Cómo amar, es decir, también cómo no amar. ¿Qué me dice que debo hacer? Hazles el bien, bendícelos y ora por los que te calumnian. No te dice que los traigas aquí como estamos aquí, con el ágape que tenemos aquí. Que los ames como nos amamos entre nosotros. No nos dice que el amor sea el mismo, es imposible. A ver, hermanos, ¿podemos amar mejor que Dios? Ok, no. ¿Y Dios ama a todos por igual? No. Hay un amor particular que tiene por esta novia y hay un amor común que tiene por todo el mundo. Hay una misericordia que tiene espectacular para esta novia, que aún está en miserias, en sus obras, en sus pensamientos, en sus vestimentas espirituales, y hay una misericordia que tiene para todos. Hay gente que ahorita mismo está gozando aún del pecado y no recibe lo que debería recibir. Está alegre cantando en una borrachera, en drogas, en fornicación, y él dice, gracias por este evento, Señor. Tiene misericordia, no recibe el fuego del cielo, pero es temporal. Pero nosotros tenemos todo de forma particular, Dios y tú, Cristo y tú, hermanos. Cuando Cristo está en la cruz no está pensando únicamente en toda la iglesia sin conocer a todos. Él conoce por nombre a los sextillones de estrellas que hay en el universo, por decir una cifra. ¿Cuánto más va a conocer a los que salvó que el Padre le dio, hermano? Tiene todo bajo control y nos ama de una forma diferente a los demás. Y eso es lo que algunos no entienden por tener un amor desviado. ¿Qué es esto? Si se dan cuenta, el mandamiento, ¿cuál es, niños? Versículo 27. Ama a tus enemigos. Niños, ¿cuál es el primer mandamiento?
Fuerte. El segundo. Entonces, Dios es sobre todo, ¿verdad, hermanos? Y Dios es el que nos dice qué es lo que debemos hacer, cómo debemos amarlo sobre todo. No puedo amar a mis enemigos de la misma forma como amo a Dios. Como alguien me decía, si Dios dice que ames a tu enemigo, pastor, y lloraba, había mucha pasión. Debemos orar por Satanás entonces. ¿Qué? Es nuestro enemigo, ¿no? Pero es que lo ha condenado ya. Lo ha condenado ya. ¿Cómo vamos a orar por Satanás, hermanos? ¿Cómo vamos a ir en contra de la voluntad de Dios? Ama a tu enemigo, es el mandamiento. ¿Y cuál es el otro mandamiento práctico? Hazles el bien. Bendícelos. Ora por el que te calumnia. Un ejemplo práctico que uso con mis niños es, ¿qué pasa si Matías le pega a mi hijo André? Y de pronto André llega y le dice, Matías, te compré un chocolate. ¡Wow! Eso es increíble. Probablemente los enemigos no me dan acceso a su vida. Pero ¿qué tal si simplemente callo y oro por ellos? Y pido ayuda por su evidente mal. Dice, hazles el bien, bendícelos. ¿Saben qué quiere decir bendecir, niños? Bien hablar. Habla bien. Ora por el que te calumnia. Solamente eso. No dice nada más, hermanos. No dice, ve por Judas y quítale la cuerda antes de que se rompa y sus tripas se salgan por estrellarse en el suelo. No, porque se tenía que cumplir la escritura. No dice, ve por el joven rico que me rechazó por sus riquezas. No, pero ámalo, sí, sí. No me dice ama a Caín. No me dice ama a Jezabel y llévalos a tu casa contigo, vive con ellos y sé feliz. No, hermanos, pero me dice ámalos. Ámalos. Su recompensa les espera, por lo tanto tenemos que tener misericordia de ellos. Cuando rogamos arrepentimiento es por dos cosas: para que ellos sea confirmado que están en bien con Dios, porque sin arrepentimiento no hay perdón, y para que ellos sean librados de una condenación si no se arrepienten, hermanos. Eso sucede. Entonces deseamos el bien. Deseamos el bien. Si una persona va a ser, hermanos, llevada a la muerte por algún país que abraza la pena de muerte por haber matado a alguien de nuestros hijos o un padre, pues hermano, no lo vamos a agarrar a besos y le vamos a decir te amo como si fueras mi mismo padre. No, 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 solamente eso lo hizo Dios y lo logró hacer y lo pudo hacer para no contradecirse, siendo justo y justificando, pagando Cristo, ¿me entienden? Dios, hermanos, no es el tipo de amor que dice, los amo a todos y los salvo. Sin Cristo nos aborrece. Dicen los salmos, hermanos, que Él está como con los impíos, airado. Si Cristo no hubiera aparecido, Dios no nos ama, nos ve como enemigos y objeto de desprecio, de miseria. Le da asco, hermanos, de abominación. Pero como Cristo muere por mí, es que Dios puede amarme. ¿Puedes diferenciar, hermano, el amor que le adjudican a Dios? Dios siempre ama, Dios siempre es bueno, Dios te ama. No, si Cristo no es mi sustituto, si Cristo no es el intercesor, Dios no me ama. Es una mentira que tú salgas a predicar el evangelio y le digas a los perdidos, Dios te ama a primera instancia. Estás en problemas, estás como enemigo de Dios. Pero también quiero decirte que Dios te amó tanto que envió a su Hijo a pagar para poderte amar. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que quiere decir y qué es lo que no quiere decir? El Señor Jesús, número uno, reconoce que tengo enemigos, pero sabe que si yo guardo rencor, no voy a desearles bien, no voy a bendecirlos. ¿Y qué va a pasar? Voy a pecar igual que ellos. El Señor Jesús, hermanos, nos dice que estos enemigos que se levantan y no nos hacen bien, nos maldicen y nos calumnian, es parte del plan del reino que Dios tiene para nosotros. Es parte del plan. Por eso dice, bendícelos cuando esto hagan, porque lo van a hacer, va a suceder, hermanos. Esto es parte del mundo en el que vivimos, y aunque tendremos enemigos, hermanos, debemos responderles con amor, confiando en que Dios va a proteger nuestra causa y va a destruir a nuestros enemigos. Escucha la diferencia. Nosotros vamos a orar, pero el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré a cada uno. ¡Wow, caray!
Él me está a mí mandando no atesorar amargura, me está mandando a mí no atesorar deseos de venganza. Porque sí, hermano, si le pegan a tu hijo, tú quieres responder y actuar igual. Mejor lo enseñas: hijo, vámonos de aquí para que no te continúen pegando. Porque Jesús no nos enseñó a pon tu otra mejilla, es decir, pégame en la izquierda y pon la derecha. Probablemente el primer izquierdazo estás noqueado y ya no te pegan la segunda. Lo que te dice es: no vengues, huye mejor, vete del conflicto. No lo tomen literal, hermanos, porque si no ya todos aquí estaríamos mancos, cojos y sin ojo por el sermón del monte. Entonces, hermanos, aquí tenemos enemigos en la tierra y tenemos que responder diferente. ¿Te calumnian? Bendigamos, hermanos. Ahora mismo estamos pasando por un tipo de esto. Vamos a bendecirlos. Ayer les escribí en la membresía: vamos a orar por los que están calumniándonos. A lo mejor no a todos, pero seguramente a los que son fieles a la iglesia sí. Vamos a orar. Vamos a desearles bien, vamos a desear que Dios los lleve al arrepentimiento, porque el único que se puede oponer a la obra es Satanás, hermanos. Entonces no están bien en su mente, en su corazón. Si ellos están riendo y celebrando, hermanos, no están bien en su corazón. Deberían de estar compungidos como algunos de ustedes que aún les duele el divorcio, por ejemplo. Pero vamos a amarlos. De manera especial, de manera, hermanos, especial. No es lo mismo con los hermanos que están en común unión, pero debemos no atesorar maldad en el corazón. Es difícil, hermanos, para mí, para la mayoría de ustedes. Hay otros que no es difícil, pero su problema es que están amando de la misma forma. Y eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico. No es bíblico. Lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos, es protegernos en Dios y creer que Dios está viendo nuestra causa y que Él va a destruir a los enemigos de la mejor manera posible. Esto incluye, hermanos, que si algunos de ustedes vienen a la iglesia o están aquí y vienen cargados por alguien que les hizo daño, está bien, platícalo. Lo puedes platicar, porque así nos ahorramos tener que buscar a la iglesia de dónde vienes para saber por qué te saliste de ahí. Nos importa porque queremos cuidar la iglesia, y en el futuro que tú pertenezcas a esta iglesia queremos cuidarte a ti también. Saber quién entra a la congregación y saber por qué viene. Y también ser fieles. Imagínate que el apóstol Pablo expulsa a Alejandro y Himeneo y nosotros le decimos bienvenido. ¡Wow! ¿No, hermanos? Imagina que hagamos eso. Entonces tenemos que hacer llamadas. Pero si tú vienes acá herido, está bien, platica por testimonio, creemos, pero ya, ahora ora, ahora clama, ahora pide misericordia. No guardes rencor en tu corazón, sácalo, como Richard Gumbrand, ¿verdad, hermanos? ¿Recuerdan esa escena maravillosa? Es increíble, es un contemporáneo. Su verdugo de 14 años lo golpea, lo escupe, lo humilla, le rompe las plantas de los pies, y después de golpearlo lo encuentra arrodillado orando y le dice: ¿qué no entiendes, Gumbrand? ¿Qué estás haciendo? Estoy orando por ti. ¡Wow, hermanos! ¿Qué es eso si no el amor de Dios? Entonces, si esto lo aplicamos con los enemigos, hermanos, ¿cómo lo vamos a aplicar en nuestro hogar? ¿Cómo lo vamos a aplicar con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con los hermanos en la fe? Si Él me dice que yo ame al enemigo, ¿cómo entonces debo amar al que no es mi enemigo? Pero que hay diferencias, que no nos entendemos. Por eso, hermanos, tenemos que pensar en el divorcio. ¿Sabes cuándo? Nunca, hasta que pase lo suficiente como para pensarlo. Fornicación, adulterio o violencia. Nunca. Porque ¿sabes a qué se debe el divorcio? A falta de servicio, de amor, de perdón, de abnegación, de misericordia, de servir a un enemigo, a un patán, a una persona malvada, hermanos. Estar dispuestos, porque Cristo no sirvió a gente perfecta. Cristo sirvió a lo vil y despreciado del mundo. Cristo nos salvó, hermanos, aún sabiendo que estábamos en fornicaciones, en adulterios, en prostituciones, en homosexualidades, en drogadicciones, en alcoholismo, en ateísmo, en la religiosidad. Y aún así Él nos salvó. ¿Desde antes de qué? De la fundación del mundo, caray. Y no nos cortó cuando vio la vida. No, adiós, nunca más. Como tampoco nos escogió por lo que vio que haríamos. Entonces es tan preciosa esta porción, hermanos. Ora por los que calumnian. El amor que el Señor Jesús nos dice que tengamos por nuestros enemigos, hermanos, no es un sentimiento profundo en el corazón, es una orden. Porque ¿cómo vas a amar a tu enemigo? No, hermano, amo al que me ama.
pero no voy a amar a mi enemigo. Es que no es un sentimiento, muchachito, es un mandamiento. Y si el Señor fue confesado por mi boca como Señor, quiere decir que hago lo que Él dice, hermanos. Me lo ordenó el Señor. Si aún los del mundo dicen, me lo dijo el patrón, me lo dijo el Señor, vengo a matar, vengo a robar, vengo a hacer. Caray, que nosotros no deberíamos decir amén de inmediato. Por eso el Padre nuestro dice, Señor, hágase tu voluntad. Como los ángeles la hacen en el cielo, así nosotros queremos hacerla como ellos. Que Él habla y los ángeles responden. Pero cuando el hombre entiende como Isaías, que es indigno y los ángeles no como Él, y que los ángeles están listos para que el Señor diga ahora, y lo hacen, cuando Dios le muestra su gloria como a nosotros, a Isaías, Él entendió y dijo, los ángeles más santos que yo, más poderosos que yo, ellos están gozando de su presencia, pero yo soy un inmundo y estoy gozando de su presencia, alcanzo salvación, y ¿qué estoy haciendo aquí? Y Él fue increíble porque nos enseña el cumplimiento del hágase tu voluntad aquí. El Señor dijo, ¿quién irá? Y fue más rápido que los ángeles. Yo, Señor, heme aquí, yo iré. Y los ángeles se han de haber quedado como, nos ganó. Pero Él entendió lo que nosotros no entendemos. Y los ángeles, mis amados hermanos, no fueron perdonados y fueron echados a los abismos. Y nosotros, siendo quienes somos, hermanos, no ángeles, sino pecadores, y fuimos perdonados y recibimos instrucciones, ¿cómo no hacerlas? ¿Sabes cómo tu alma va a descansar cuando bendigas a aquel hombre que no has perdonado en toda tu vida, pero que dices, yo ya lo perdoné, pero te causa repugnancia? O aquella mujer, o aquel hombre que te abusó, o aquella persona que te robó, que te mintió, te hizo daño, que te abandonó. ¿Sabes cómo va a descansar tu alma cuando digas, Señor, le deseo bien? Señor, bendícelo. Señor, oro por todas las ofensas y el daño que me hizo. Lo perdono como tú me perdonaste a mí, porque el daño que me hicieron no se compara con el daño que yo te hice en la cruz del Calvario. No se compara nunca, hermanos, ni aunque sumemos los ataques a todos los santos de todos los siglos y fuésemos eternos, se puede comparar con el daño que nosotros causamos a Cristo en la cruz del Calvario. Toda la ira que recibíamos nosotros, Él la recibió. Nuestro daño es temporal. El que Él sufrió, escuchen, aunque es un misterio, el que Él sufrió en unos minutos fue eterno. Él pagó la eternidad del infierno en minutos. Imagina la eternidad del infierno en minutos por ti y por mí. Imagina que nunca te va a dejar de perdonar, nunca te va a dejar de amar, aunque quieras, aunque huyas, aunque le pidas, aunque vayas al mundo y te encierres y hagas, el Señor te sacará de ahí con su diestra, siempre te va a amar. Y como les he dicho antes, llegará Cristo, hermanos, y si llegara hoy, por ejemplo, después de la tribulación, porque soy postribulacionista, si llegara de pronto y nos ve en nuestra condición ahora, que les pregunto, hermano, ¿estás listo? ¿Tus obras han sido completadas? ¿Te has comportado bien? La verdad no. El Señor te va a ver perfecto, con sonrisa, mi novia amada, vengan al gozo eterno preparado para ustedes. Pero mírame, Señor, la verdad no hice nada. No, mírame a mí, mira mis heridas, yo hice todo por ti. Yo te cubrí con mi carne y a mí se me cobró la deuda. Eres perfecta a los ojos de mi Padre. No hay nada que se te vaya a reprochar. Nada que se te diga, oh, quedó un pequeño pecadito que hiciste ayer. Nada, pagó por todos nuestros pecados. Así que si Él nos perdonó, ¿por qué nosotros no, hermanos? ¿Que acaso somos mayores que Él? Bendice a los que te maldicen significa que debemos hablar bien de ellos, hermanos, aunque hablen mal de nosotros. Y mayormente hablar bien de ellos con Dios. O mejor no hablar nada, porque sería hipocresía decir, es muy bueno cuando no es bueno. ¿Me doy a entender? Pero desearles bien, hermanos. No podemos amar a nuestros enemigos como amamos a nuestros seres más cercanos y queridos, por supuesto. No te confundas, hermana. No te confundas, hermano. No puedes llevar una relación sana con Datán, Coré, Abiram y con Aarón y Moisés. No puedes. Vas a tener consecuencias. Pero debes amar. Si haces eso es antinatural. De hecho es imposible. ¿Cómo amar, hermano, al extraño y amar al hijo de la misma forma? Es, hermano, incorrecto. Pero podemos asegurarnos que sin importar lo que un hombre nos haga, nos digan, incluso aunque nos insulten y nos persigan con saña y quieran, hermanos, hacernos ver mal,
nos maltratan, nos lastiman, no busquemos hacer nada más que su bien. Y tienen que orar mucho por mí. Y tengo que orar mucho por ustedes. Tenemos que orar entre nosotros. Y pedir ayuda. Hermano, ayúdame a orar. Ayúdame a orar. Vamos orando. Guardo rencor en mi corazón. Pero creo que es una buena oportunidad, hermano. Una buena oportunidad. Discernimiento. ¿Debo amar igual a los que están sin arrepentimiento que los que están con arrepentimiento? No. Eso no es amor. Dios va a reprenderte. Los que lo han hecho han sufrido consecuencias. ¿Pero debes amarlos? Sí, pero no igual. ¿Cómo los voy a amar? Hazles el bien, bendícelos, ora por ellos. Eso puedes hacer. Y qué alegría va a ser cuando ese hijo de Dios que se extravió vuelva. Perdónenme, hermanos, de corazón les pido perdón, me desvié, me equivoqué, les hice mal, les causé daño. ¿Qué le decimos? Bienvenido, mi amado, qué bendición. Pero si no, ¿vamos nosotros a rescatar a Judas, hermanos? ¿Ir en contra de la voluntad de Dios? No. ¿Pero vamos a amar a Judas y a lo mejor lloraremos por su muerte? Claro, pero era la voluntad de Dios. Hay una enseñanza muy grande en esto, hermanos. Ya no tenemos más tiempo, pero es mucho tiempo y honro la vida de nuestros niños que han soportado un sermón tan largo. Pero mediten, por favor. Y te quiero decir a ti, en el nombre del Señor, si crees que el Espíritu Santo habla, que creo que sí, perdona de una vez por todas. Perdona a tu hijo, perdona a tu hija, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a los que te dañaron. Perdona a la exesposa, al exesposo. Perdona a aquel hombre que te hizo mal, que te abusó, que te golpeó. Perdona, sé libre, desea bien. Amor justo, pero perdona ya. Perdona y gózate para que seas bienaventurada y disfrutes aún en medio del dolor el gozo de tu Señor. Dile: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, que es incomparable. No es ni el pináculo más alto, está en el templo de Dios, hermanos. Desde ahí el Señor intercede por nosotros. Vivamos el gozo de ser creyentes, sin importar lo que suceda. Bienaventurado, hermanos, es aquel que lo haga. Amén, hermanos. Te ruego, Señor, por favor, que tu palabra caiga en tierra fértil, que la disposición del corazón, Señor, por muy dura que haya quedado la tierra, por tanto ser pisada, por tantos ataques, abandono, sufrimiento, esfuerzo, Señor, del solo, de la sola, del herido, del abusado, del abandonado, del calumniado, Señor, por muy mal, mi amado Señor, que sea todo eso, Señor. Yo te pido, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos perdonar y que podamos desear bien, Señor. A fin de cuentas, Señor, tu voluntad no conocemos para la persona, pero que mi corazón esté limpio. Por supuesto que no, Señor, recibiremos al hijo pródigo sin que él venga humillado pidiendo perdón, arrepentido delante de ti, pero amaremos al hijo pródigo, Señor. No, Señor, invitaremos, Señor, a dormir al cuarto de nuestras hijas a un ladrón lujurioso, pero lo amaremos y le daremos pan y cobija, Señor. Padre, da discernimiento a tu iglesia, Señor. Sabemos que aún la disciplina, la amonestación, sabemos, amado Señor, que la excomunión tiene un propósito: restaurar, llevar al arrepentimiento. Padre Santo, que tu vara y tu callado nos infundan aliento. Ayuda a los amados que han sido heridos en otros lugares o congregaciones a que sigan en paz su rumbo, Señor, con bien delante de ti. Y también a los que hemos herido y hemos hecho mal por causa de nuestro pecado, que estén bien, que sean felices y te sirvan con gozo, pero que no haya contiendas y divisiones, Señor. Te pedimos por el que está apartado y que conoce. Te ruego, Señor, que tengas misericordia y que no vayan a la apostasía. Señor, ten misericordia y que vuelvan humillados, probados, Señor, turbados por cualquier cosa que tú quieras, Señor. Aún pruébalos en algo fuerte, pero que vengan para que vayan a tu reino, Señor. Por favor, te pedimos, Señor, por todos los que estamos aquí, niños heridos, jóvenes, relaciones, matrimonios. Espíritu Santo, sé que has obrado antes de que yo lo pida, pero por favor, fruto abundante, fruto abundante, fruto abundante.
Qué alegría que tengamos congregaciones activas en la obra, en el evangelismo, pero ¿de qué serviría sin amor? De nada, aunque nuestro cuerpo fuera quemado, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, sobre todo a los que servimos. ¿De qué serviría si no amamos, no bendecimos, si murmuramos, envidiamos, si tenemos celos? ¿De qué serviría, Señor? Si tenemos que perdonar y bendecir y amar al enemigo, ¿cuánto más a la familia de la fe? Gracias, Padre, por tu enseñanza, por tu amor y por lo que tú harás. Para la gloria de tu nombre nos ponemos, Señor, a tus pies. Obra en mí, obra en mis hermanos. Te pedimos perdón, Señor, como un solo hombre, porque tú conoces nuestro pecado. Perdón, Señor, perdón, perdón, porque no tenemos excusas, Señor, para aborrecer, para odiar, para desear mal, para vengarnos, para maldecir, para pelear contra el que nos hace mal. No tenemos excusas, Señor. Perdónanos. Perdónanos a todos, Señor, por favor. Y, Señor, ayúdanos a recordar que ya hay gracia en nosotros, abundante. Danos más sabiduría para hacer esto, Señor, y así, Señor, hacerlo para tu gloria y tener consecuencias, Señor, de bienaventuranza. En Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Están ahí quietos, démonos un saludo de paz con los que están a tu alrededor. Y ponte a su disposición. Tal vez quiere que ores por él, que pueden orar por ti, o tal vez puedes pedir perdón, tal vez puedes perdonar. Aprovecha el tiempo, no menosprecies la disciplina del Señor. La paz de Cristo.